Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las 8:45 en este martes 17 de agosto del 2021 con temas de coyuntura nacional, y es que el tema del COVID-19 sigue siendo noticia en el país y todo lo que tiene que ver con el reciente decretado estado de calamidad por parte del gobierno de Guatemala. Vamos a hablar en el primer segmento sobre, pues bueno, qué puede pasar en el Congreso de la República. Ya los diputados están convocados para mañana para entrar a conocer este tema. ¿Se ratifica, no se ratifica, se aprueba o se imprueba? De eso vamos a hablar en este primer segmento, y en el segundo vamos a hablar acerca de esa polémica surgida el día de hoy en cuanto a que se aseguraba por parte de la UNE de que había un importante lote de vacunas próximas a vencerse, pero ya dijo la cartera de Salud Pública que fue un error. Estos dos temas que tienen que ver con el COVID-19 vamos a abordar en esta emisión de las 8:45, pero antes saludamos a Marines Rivera, que nos acompaña en esta emisión. ¿Cómo estás? Bien, Mario, qué gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45. Pues como tú bien dices, para hablar de estos temas de gran importancia en tema coyuntural, sin duda alguna el tema del estado de calamidad, que ha causado bastante controversia por la decisión del presidente. Habrá que ver qué sucede mañana en el Congreso. Sin duda alguna los diputados pues nos podrán dar luces respecto a si el presidente tendrá o no los votos para que entre en vigencia. Por supuesto. Bueno, entramos de lleno a este tema porque hay expectativa de lo que pueda ocurrir mañana precisamente en el Congreso de la República. Esta noche vamos a platicar con el diputado Boris España y con el diputado Juan Carlos Rivera. Vamos a platicar con los dos legisladores, y es que, pues bueno, incluso hay una divergencia allí en cuanto a los tiempos, si el Ejecutivo se tardó, qué dice la ley, en fin. Vamos entonces a iniciar esta emisión, este segmento, mejor dicho, con el diputado Boris España del partido Todos. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes en Canal Antigua. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, diputados, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Diputado España, pues para arrancar con usted y un poco acerca de la opinión y análisis que tiene su bancada respecto al estado de calamidad. Digamos, ¿cuál es su opinión en torno a esto? ¿Apoyarán o no el estado de calamidad el día de mañana? Bueno, yo quiero decirles a ustedes y a la población en general que este no es un estado de calamidad del presidente de la República. Este es un sentimiento que existen de los hospitales, de los centros de salud y lo que está viviendo el país con respecto a la necesidad urgente que tienen los médicos, las enfermeras y quienes están en primera línea de poder atender esa gran demanda de los hospitales de pacientes que están prácticamente colapsados. El sistema de salud pública no espera más, necesita de que de manera urgente existan insumos para poder atender a toda la gente que ha sido contagiada con el virus en estos momentos, y es de ahí la importancia de conocer el día de mañana la aprobación de este estado de calamidad. Diputado Boris España, pero ¿nos puede decir usted qué lógica puede tener el estado de calamidad cuando la gran mayoría de bancadas en el Congreso de la República y varios sectores en el país, incluidos los hospitales, han dicho que no tiene lógica? O sea, digamos, evitar la movilidad de 10 de la noche a 4 de la mañana, ¿eso en qué puede ayudar a menguar los contagios? ¿Usted nos puede explicar desde su visión en qué ayuda el estado de calamidad? Yo considero que hay varios aspectos que se han tomado para esto. El tema económico es algo importante, no afectar la economía. Me imagino yo que en ese sentido el organismo ejecutivo decidió evitar los contagios a través de las fiestas sociales, permitiendo que los restaurantes principalmente terminaran su jornada, digamos, de la cena o jornada nocturna. En el tema de la salud, permitir que se puedan adquirir medicamentos que muy probablemente se saquen de licitaciones y los tiempos no permitan adquirirlos de manera más pronta, ¿Y no cree al usted, igual que diputado, que eso puede ser un foco de corrupción? Estas siempre, compras así a diestra y siniestra. siempre ha existido este tipo de falacia política en donde al final lo que se hacen es que se logran acuerdos para poder establecer mecanismos que cada una de las compras que se dan a través de los estados en este caso, queden registrados y debidamente documentados para mostrárselo a la población. Y eso muy probablemente saldrá mañana y hasta en el momento que se apruebe.
para que este Estado sea transparente en lo que se ejecuta. Eso no existe ningún problema. Diputado Rivera, buenas noches. También pues para conocer un poco respecto a la opinión que tiene su bancada acerca del estado de calamidad. ¿Apoyarán o no este estado ustedes como bancada el día de mañana? Bueno, buenas noches. La bancada Victoria no apoyará el estado de calamidad. Creemos que el gobierno desde el inicio de la pandemia pues ha tenido los estados de calamidad suficiente como para haber demostrado que tiene interés en resolver ciertos problemas de la población, como el tema de la salud. Creemos que este estado de calamidad que propone el gobierno, limitar la circulación de 10 de la noche a 4 de la mañana, creo que no resuelve nada. Lo único que pretende pues es evitar la ley de compras y contrataciones. Creo que los guatemaltecos lo que quieren son acciones de parte del gobierno, ver que vengan las vacunas rusas que compraron, que esos 615 millones pues se conviertan en una realidad para los guatemaltecos, que tengan la vacuna al alcance, porque es triste ver que el inventario de vacunas que tenemos para los guatemaltecos en este momento, en su gran mayoría, son donaciones de países amigos y la reacción del gobierno pues ha sido prácticamente nula en esta pandemia. Diputado España, digamos en cuanto a los tiempos, porque hoy también se volvió un tema de, sobre todo en el foro de abogados, si los tiempos permitían que esto se aprobara o se improbara. ¿Nos puede explicar usted en cuanto a los tiempos, esos 3 días que se habla, en cuanto a cuando llega el documento al Congreso de la República? Entendemos de que ese documento fue enviado hoy en la mañana desde el organismo ejecutivo al legislativo. Correcto. Yo creo que lo que ha existido es desinformación con el propósito de hacer algún tipo de politiquería. Estamos en el tiempo, hay suficientes precedentes de la Corte de Constitucionalidad que permiten establecer los tiempos y nosotros como Congreso de la República no vamos a cometer ningún tipo de ilegalidad al conocerlo. Estamos dentro de los 3 días que enmarca la ley, así lo dice la ley y lo vamos a entrar a conocer el día de mañana. Diputado Rivera, y un poco respecto a lo que sucederá mañana en el Congreso de la República, como ya adelantaba Mario en la introducción, se han visto bastantes pronunciamientos, comunicados de distintas bancadas respecto al apoyo o no al estado de calamidad. Digamos, ¿hay alguna idea de qué puede suceder si este estado de calamidad se podrá aprobar el día de mañana? ¿Cómo está, digamos, el escenario en el Congreso de la República? Bueno, yo esperaría que no se apruebe el día de mañana este estado de calamidad. Eh, Creo que varias bancadas se han pronunciado en contra, algunas de las bancadas aliadas se han pronunciado en contra de este estado de calamidad también. Creo que los guatemaltecos en este momento, pues lo que quieren ver de parte del gobierno son acciones concretas, ver que se atienda la pandemia como se debe de atender, que ejecuten el presupuesto que se ha autorizado en el Congreso de la República para atender la pandemia y que no se siga desperdiciando el presupuesto como esos 615 millones en un contrato que lo han ocultado con el criterio de la confidencialidad, donde nadie conoce ese contrato. Y lo que sí conocemos los guatemaltecos es que no vienen las vacunas. Creo que el Congreso de la República, si actúa responsablemente, pues no debería de aprobar ese nuevo estado de calamidad que pretende el Ejecutivo. Diputado Rivera, ¿nos puede explicar con cuántos votos esto se puede aprobar o ratificar, mejor dicho? Bueno, con 81 votos se puede ratificar el estado de calamidad. Las últimas 2 sesiones, pues no hemos tenido quórum en el Congreso de la República, las bancadas oficiales no han asistido. Eh, Esperamos que el día de mañana, pues sí, que sí asistan, porque es una responsabilidad cumplir con la responsabilidad de los diputados de asistir
conocer, discutir ese estado de calamidad. Y la posición de la bancada Victoria es votar en contra porque creemos que no resuelve la problemática que están viviendo los guatemaltecos en el tema de salud y específicamente en la pandemia. Y creería que la mayoría de bancadas pues se van a oponer. Pero todos los guatemaltecos sabemos que en algunas ocasiones pues dan sorpresa las bancadas oficialistas donde en este tipo de eventos pues buscan beneficios personales y apoyan al Ejecutivo, ¿verdad? Aunque no sea algo correcto para el país. Diputado de España, parte, digamos, de los argumentos para apoyar este estado de calamidades para que se, digamos, consigan insumos con mayor facilidad que hacen falta en los hospitales, por ejemplo, era una de las cosas que usted estaba diciendo en su primera intervención. ¿Realmente cree que se logre esto en esta ocasión con el estado de calamidad? Porque el año pasado, digamos, ya llevamos más de un año en pandemia, todos esos insumos, las fotografías que hemos visto en el Parque de la Industria, que demuestran que realmente pues, no ha habido un buen manejo de la pandemia y que todos esos recursos a los que usted hacía mención no se lograron conseguir durante el año pasado, por ejemplo, que estuvimos un gran tiempo en estado de calamidad. Digamos, ¿ve posible en esta ocasión que realmente se logre hacer esto? La pandemia lo que hizo fue desnudar los sistemas de salud pública de prácticamente toda Latinoamérica. No ha existido un presidente. Creo que perdimos comunicación con Listo. esta. Le Diputado escuchamos, Sala. diputada. Sí, que digamos que medio han manejado la crisis. Ni Estados Unidos ha sido capaz, incluso produciendo las vacunas. Nuestro sistema de salud pública, o sea, no es problema de este gobierno, es problema de gobiernos. Y poder pronosticar y establecer modelos matemáticos que permitan saber en qué momento se necesitaban los abastecimientos en una pandemia como esta, que nunca habíamos vivido, es prácticamente imposible. Lo que se hizo en su momento fue contener la enfermedad para lograr tener áreas específicas para poder atender a la población. Hoy, a mi criterio personal, no apoyar un estado de calamidad cuando está totalmente colapsados todas las áreas de COVID y se necesitan más camas, más oxígenos, acitromicinas, etcétera, etcétera, es o no conocer lo que estamos viviendo en Guatemala, no ser solidarios con el gremio médico, el gremio que está en primera línea, que no esperan ni siquiera tiempo para reprogramar recursos, sino para darle resultados porque ya no aguantan, es ir en contra de lo que la población está viviendo. Creo yo que es urgente ese estado de calamidad y sí comparto unas posturas y creo yo que va a existir modificación, que van a existir nuevas propuestas de parte de bancadas y no comparto con Juan Carlos lo que dice que solo los oficiales, no. En tiempo de apoyo de pandemia han estado bancadas de oposición de todo tipo apoyando al gobierno de la República, cosa que está pasando ahorita. Y no es por ningún tipo de negociación bajo la mesa. Simplemente, si hay normas o reglas de claridad, de transparencia que hay que sumarle a este estado de calamidad que propuso el Ejecutivo, creo yo que otras bancadas de oposición también se van a sumar para que este sea una realidad. Pero no cree, diputado España, que, digamos, completamente de acuerdo que este tema de la pandemia vino a poner de cabeza todos los sistemas de salud pública, pero sin ir tan lejos, El Salvador ha gestionado de mejor forma el tema de las vacunas. ¿Cómo es posible? Ustedes mismos aprobaron más de 190 millones de dólares y no tenemos vacunas, o sea, lo que tenemos son donaciones. Hay un gran signo de interrogación, diputado, con el tema de las vacunas rusas, no hay personal, no hay medicamentos, o sea, ¿qué nos hace pensar que a estas alturas de la pandemia va a haber un mejor manejo si durante año y medio ha sido un desastre esto? O sea, ¿por qué justificar algo que a claras luces no ha funcionado? Son cosas totalmente diferentes, ustedes están mezclando cosas diferentes. No, o sea, tiene que ver, diputado, tiene que ver porque estamos hablando de la pandemia. O sea, el tema de las vacunas lo podríamos entrar y lo podríamos discutir. Y eso es geopolítica, esa es una guerra de quinta generación en donde países que manejan el mundo
nos vamos con China, nos vamos con Rusia, nos vamos con Estados Unidos y podríamos ver o analizar el manejo o la prudencia con que el presidente Yamatei está manejando la economía y los compromisos de geopolítica del país. Ese es un tema diferente. El estado de calamidad que estamos tratando ahorita es la compra de medicamentos, de insumos para darle respuesta a la necesidad de los centros de salud. O sea, lo que pasa es que la clase política tratamos de aprovechar los momentos, principalmente tratando de desgastar al presidente de la República. Veamos al presidente como jefe de Estado, que se han cometido errores, que hace falta transparencia o dar a conocer algunas otras cosas más, es cierto, pero esa responsabilidad de la ministra y de su equipo, dar a conocer las necesidades en cada uno de los temas. Pero hablando del estado de calamidad, es lo que nos compete ahorita, es un tema específicamente de darle respuesta a los sistemas hospitalarios, principalmente en este momento. Diputado Rivera, hablando un poco también acerca de las acciones que puede llevar a cabo el Ejecutivo, usted bien mencionaba, digamos, si el día de mañana no se llega a aprobar el estado de calamidad, algunas cosas que deba tomar en cuenta también para apoyar todo este tema de la pandemia, que es bastante crítico lo que está atravesando pues el país en estos momentos con la nueva variante y todos los contagios que estamos viviendo. Sí, mire, yo creo que más que un estado de calamidad donde se abran las contrataciones a discreción, que creo que pues este gobierno ha demostrado que aunque ha tenido la oportunidad de ejecutar rápidamente, no lo ha hecho y cuando gasta dinero, pues lo gasta mal, como ese contrato ruso de las vacunas. Creemos de que puede tomar otras acciones más eficientes. Por ejemplo, la bancada Victoria presentó una iniciativa de ley para que subcontrate el servicio hospitalario para pacientes graves de COVID. No podemos seguir viendo guatemaltecos padeciendo esta enfermedad tan grave, acostados en el piso cuando han habido millones de millones para ejecutarlos correctamente. Creemos de que si no pueden ejecutar, si no pueden cumplirle a los guatemaltecos con el sistema de salud público, pues el dotar al Ministerio de Salud Pública, facultarlo para que pueda contratar servicio de hospital privado para atender a los pacientes graves de COVID, tercerizar el servicio. Creo que esa es una de las acciones inmediatas que el gobierno podría hacer, llamado a todas las bancadas del Congreso de la República, que la iniciativa que hemos sentado, que la aprobemos de urgencia nacional, que la modifiquemos, que la hagamos más eficiente por medio de las enmiendas con apoyo de todas las bancadas. Creo que el Congreso de la República al inicio de esta pandemia se unieron todas las bancadas buscando con mucha ilusión llevar soluciones concretas a la población guatemalteca, pero vimos el año pasado programas sociales mal ejecutados, créditos que se aprobaron para la pequeña y mediana empresa, para profesionales que sufrieron mucho en la pandemia, que los bancos no llegó ese crédito blando a las personas que tenían que llegar. Creo que las bancadas apoyamos de buena fe al inicio de esta pandemia más de 30,000 millones de créditos, programas sociales, créditos para la reactivación económica, dinero para construir hospitales, para el Parque de la Industria, para el Hospital de Villanueva. Y después de un año y meses que llevamos de esta pandemia, vemos que las condiciones del sistema de salud no mejoraron. Por eso es de que como bancada no vamos a apoyar este estado de calamidad y hacemos un llamado a todas las bancadas para que apoyemos iniciativas como esta que les expliqué de tercerizar el servicio y de no seguir perdiendo vidas de guatemaltecos por el mal manejo de esta pandemia. Ahora bien, diputado Rivera, digamos, en este contexto, la Universidad de Washington, que le ha dado seguimiento a la pandemia, una de las tantas en Estados Unidos, pues ya proyectó de que esta ola que vive Guatemala, el pico, se va a alcanzar entre el 21 de octubre y el 31. O sea, lamentablemente en todo septiembre habrán muchas muertes y muchos contagios. ¿Cómo enfrentar este tema cuando, digamos, en año y medio, pues se ha enfrentado muy mal?
¿qué nos puede hacer pensar que en estas 3 semanas, que se viene lo peor de esta ola, la cosa puede funcionar? Bueno, yo mandaría un mensaje a la población guatemalteca que mantengamos el distanciamiento, que nos protejamos, porque el gobierno pues ha demostrado que es muy ineficiente para administrar los recursos del Estado. Y si bien es cierto, esta pandemia pues ha golpeado mundialmente, pero en Guatemala se han incrementado los contagios en esta época y usted muy bien lo indicaba. Creo que también como guatemaltecos, como ciudadanos, tenemos que hacer nuestro esfuerzo de no asistir a reuniones, a fiestas, limitarnos a las aglomeraciones de personas para tratar de evitar estos contagios. Y nuevamente, pues hacer un llamado a las bancadas del Congreso de la República que no aprobemos este estado de calamidad, porque lo único que va a provocar es daño en la economía del guatemalteco por el mal manejo que se pueden dar durante estos 30 días con, con el presupuesto general de la nación. Diputado de España, hablando también, digamos, no solo del estado de calamidad, sino ya acciones concretas también que se puedan tomar al lado de, ya sea aprobado, ¿no?, el estado de calamidad para atender la pandemia, digamos, y qué apoyo también han dado desde su bancada, pues, a toda esta situación que estamos viviendo. Bueno, mire, la bancada Victoria, al inicio de esta pandemia, nosotros aprobamos y apoyamos los programas sociales que se impulsaron para, por ejemplo, el bono que se dio de 1,000 quetzales a las familias más vulnerables, los créditos para las empresas que mencionaba al inicio, que lamentablemente no llegaron a las empresas, esos créditos que los tenía que manejar el CHN, esos miles de millones se distribuyeron en la banca privada y no llegaron realmente a la población guatemalteca. Diputado de España, también desde su bancada, pues, ¿qué esfuerzos se han hecho para atender esta pandemia y qué acciones concretas consideran también se deben acompañar al lado, se aprueba o no el estado de calamidad para apoyar todo este tema de COVID en Guatemala? Bueno, mire, como bancada Victoria, nosotros hemos fiscalizado, por ejemplo, los centros de vacunación, hemos exigido al Ministerio de Salud la descentralización, pero realmente tienen tan mal manejo y es decepcionante ver cómo tienen ahora en este momento miles de vacunas, pero no vemos cómo incrementan los puestos de vacunación. Creo que el gobierno tiene que descentralizar la vacunación, apoyarse en la iniciativa privada, en instituciones que puedan colaborar para generar más centros de vacunación, que la población guatemalteca que quiera vacunarse, pues que tenga acceso, que un guatemalteco en este momento para vacunarse tiene que perder un día de trabajo, ir a las 4 de la mañana a hacer cola y salir del centro de vacunación a las 11 de la mañana y si tienes suerte es vacunado. Creo que... Diputado de España, ¿está con nosotros? Y creo que esa sería una buena medida. Creo que el diputado de España perdió contacto con... ¿Diputado de España nos escucha? Estoy aquí, sí, claro. Sí, diputado, le estábamos preguntando también desde su bancada qué esfuerzos se han hecho para atender la pandemia y qué acciones concretas consideran se deben llevar a cabo, se apruebe o no el estado de calamidad para atender la pandemia de COVID-19 en Guatemala. Bueno, yo quiero decirles que el organismo legislativo, porque ahí no solo ha sido nuestra bancada, sino que múltiples bancadas, el organismo legislativo no ha parado en la pandemia. Nosotros como congresistas hemos sido responsables, hemos sido prudentes, incluso en el endeudamiento del país, en la fiscalización de cada uno de los programas que ha hecho el Ejecutivo. De hecho, la situación económica no agravó tanto como Latinoamérica, en Guatemala, porque el organismo legislativo no ha parado de trabajar, no solo en pandemia, sino que también
en lo que le ha correspondido como organismo. Y ahí, bancadas de oposición, bancadas que hemos apoyado diferentes iniciativas. Nuestra responsabilidad hoy por hoy es poder, digamos, a lo interno, buscar los votos necesarios, igual que cada uno de los jefes de bloque y de junta directiva, para poder llegar a por lo menos 81 o más votos responsablemente y poder aprobar este estado de calamidad. ¿Qué nos corresponde posteriormente? Es seguir fiscalizando que los recursos se estén dando e invirtiendo de una buena manera, y poner cualquier tipo de restricción, de transparencia, e incluso invitar a la señora ministra para que explique la importancia, que saque de dónde viene, que nosotros sabemos como distritales de dónde viene la necesidad, y es básicamente los hospitales, para poder darle respuesta a la población. Yo fui atendido por el sistema de salud. Yo, con el respeto de Juan Carlos, que lo respeto y lo aprecio mucho, no apoyo la tercerización. ¿A dónde nos vamos a llevar a los guatemaltecos? Al Herrera de Arandi, topado. Al Pilar, topado. Todos los hospitales están topados. O sea, no hay mecanismo de poder llevar ni a centros pequeños ni grandes a la población. O sea, sé que hay intereses puramente políticos, partidarios, porque próximamente vamos a entrar en un año electoral, pero creo yo que por la vida de los guatemaltecos, el tema de este tema de estado de calamidad, no debemos de pensar en el presidente, no debemos de pensar en la clase política, debemos de pensar en Guatemala. Bueno, gracias a ambos por su participación. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, Estefanos. Bueno, expectativa el día de mañana, Así es, ¿verdad? En cuanto a lo que pueda ocurrir, a mí me parece que los políticos y la clase política a veces son muy ajenos a la realidad de lo que realmente padecen las personas. Y este no es un tema de discursos políticos, de quererse bajar al presidente, de que no, es que con los propios actos se ha demostrado que ha habido un mal manejo de la pandemia, ¿verdad? Así es. El estado de calamidad pues no fue suficiente. El año pasado estuvimos en estado de calamidad casi todo el año para ver que se agilizara y conseguir justamente estos recursos para atender la pandemia. No se logró. No sé si ahorita con esta aprobación pues se podrá hacer algo diferente, ¿verdad, María? Pero por supuesto. Bueno, 10 de la noche con 8 minutos. Vamos a hacer una breve pausa y vamos en el segundo tema con el tema de esa polémica de que se iban a vencer varias vacunas contra el COVID-19. Ya venimos.